Textualmente hablando, es presentado por el Grupo de Investigación IDI del Instituto de Idiomas de la Facultad de Comunicaciones de Universidad de las Américas. Este programa es parte de las actividades de difusión del proyecto de investigación con financiamiento interno PIR 2024-05. Federico Navarro es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, diplomado en Estudios Avanzados y doctor en Lingüística por la Universidad de Valladolid. Se desempeña como profesor titular de la Universidad de O'Higgins, donde fue director de la Escuela de Educación e investigador asociado del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Ha sido investigador principal o co-investigador en 15 proyectos financiados en Argentina y Chile y fue investigador de carrera y profesor de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de General Sarmiento y CONICET, entre otras instituciones. Ha realizado más de 220 participaciones en congresos de su especialidad, en 85 casos como plenarista o panelista invitado. Su proyecto más reciente explora las conexiones entre lectura, escritura y desempeño académico. Es autor del libro Escribir para aprender, disciplinas y escritura en la escuela secundaria, y editor de Escritura e Inclusión en la Universidad, entre casi 150 publicaciones científicas en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Holanda, México, España, Perú, Portugal, Suiza y Taiwán. Bueno, muchas gracias por esta recepción. Es un gusto estar con ustedes. Federico, muchas gracias a ti y bienvenido. Te queremos preguntar, antes que nada, tu opinión sobre qué ideas anticuadas sobre la alfabetización académica has observado que persisten en el contexto de la educación superior. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que lo primero es cierta tendencia a la culpabilización estudiantil respecto de no contar supuestamente con las habilidades necesarias para transitar la educación superior. Sabemos hoy que leer y escribir es muy difícil, leer y escribir lleva mucho tiempo de formación y tenemos que sacarnos de encima esta perspectiva que se llama perspectiva del déficit en la bibliografía, porque en realidad, cuando un estudiante ingresa a la educación superior, tiene que aprender una serie de cuestiones, y eso no lo discutimos, ¿no? Para ser luego profesional en su área. Y dentro de esas cuestiones está la lectura y la escritura. Entonces, no es que no cuentan con las habilidades, por supuesto las trayectorias son diferentes, sino que es parte de nuestro trabajo explicarles cómo empezamos a comunicar en este ámbito. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy concreto. En el mundo universitario, académico, en el que nos movemos, para nosotros es evidente que cualquier afirmación tiene que tener alguna base autoral. Hay alguien que se hace responsable. Esto lo dijo tal autor, esto lo dijo tal institución, esto lo dijo UNESCO, esto lo dijo Bourdieu, ¿sí? Y eso para nosotros es una manera de discutir y construir conocimiento que es completamente un supuesto. Pero quizás un estudiante, adolescente, que se mueve en un ámbito de redes sociales, por ejemplo, en donde lo que importa no es quién lo dice, sino qué se dice, ¿sí? Si un contenido es valioso, no importa muy bien de dónde viene, sino que lo voy a compartir. Bueno, ahí hay una lógica nueva y esa lógica nueva la tenemos que instalar y explicar y no es un problema. De hecho, es entretenido, creo que es entretenido empezar a compartir esas prácticas culturales que para nosotros son lo más natural. Esa es una idea anticuada muy importante, eh, que además si uno la lleva al extremo, bueno, cuando tenemos luego estudiantes de doctorado, podemos decir, nadie sabe escribir tesis doctorales, qué horror, qué vergüenza. Bueno, obviamente no saben escribir tesis doctorales porque nunca lo han hecho. Es parte de nuestro trabajo, es parte de lo que tenemos que incorporar, seamos o no de lenguaje, ¿no? Seamos o no de escritura. Y lo hacemos a veces en cursos de metodología, por ejemplo, en el posgrado, que también son cursos de escritura. Muy bien, la pregunta que tengo yo ahora es si hay algún debate actualmente en el ámbito de la escritura académica que a ti te llame la atención de manera particular, y si es así, ¿cuál sería tu postura respecto a ese debate? Sí. Bueno, después podemos volver a estas ideas o mitos, porque hay varios más, ¿eh? Pero sigamos porque seguramente estemos regresando a ese tema.
Pero con esta segunda pregunta nos metemos ya en una discusión más técnica, ¿no? Más especializada. Y hay un debate que me parece interesante hoy en día entre un enfoque que podemos llamar más sociocultural, que está interesado en las perspectivas estudiantiles, en sus debates internos identitarios, ¿sí? En cómo, digamos, se suman digamos, discuten este mundo del diálogo académico que comentaba al principio. ¿M? Por ejemplo, sabemos en nuestras investigaciones, encontramos, y esto se confirma en varios lados, que los estudiantes se resisten a citar. No es que no saben citar, quizás no saben también, pero se resisten a citar porque sienten que cuando uno necesita citar para avalar lo que piensa, está borrando lo que piensa. Ese es un razonamiento activo que tienen muchos estudiantes que no quieren citar. Entonces, los enfoques socioculturales nos han permitido entender este tipo de cuestiones, pero por otro lado tenemos otros enfoques que están centrados, bueno, en esta idea de alfabetización académica que es, ok, te voy a enseñar a citar y lo voy a hacer de esta manera. Y esos dos mundos dialogan poco. Es decir, las investigaciones, los líderes académicos en nuestra área que han puesto el foco en identidades, trayectorias, agencia estudiantil, etcétera, muchas veces no nos explican cómo transformar eso en instancias de enseñanza-aprendizaje. Y por el otro lado, las personas que están más centradas en enseñar, en alfabetizar, en que todos los estudiantes de arquitectura más o menos sepan leer y escribir de la misma manera, todos los estudiantes de historia lean y escriban de la misma manera, tampoco se vinculan mucho con estos conocimientos que vienen de los enfoques socioculturales. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer dialogar mejor estos elementos. Y después les puedo contar algunas estrategias para hacerlo, porque no es que no sea abordado. Esa es una. Voy a mencionar una más y después, si quieren, ahondamos o vamos a otras preguntas. Hay otra tensión en el mundo de la alfabetización académica que es entre las personas que están en aula, que en inglés se llaman en general practitioners, son profes de escritura o profes interesados por la lectura y la escritura, que están en, digamos, en la actividad cotidiana de alfabetizar académicamente. Y otro grupo que son los académicos expertos que van a congresos y publican papers. Y ahí también a veces hay poco diálogo, porque muchas veces sucede que ese primer grupo de practitioners, de profes, no tienen ni una vinculación institucional para hacer investigación, muchas veces no tienen posgrado, no tienen doctorado, y por tanto tienen como la mitad de la foto, digamos, pero también pasa que los otros, los grandes expertos, también a veces tienen la mitad de la foto, porque no están en aula viendo los verdaderos desafíos de trabajar con lectura y escritura con los estudiantes. Entonces, ahí también hay una tensión que es difícil, ¿no? Y que también, digamos, necesitamos vincular un poco más. En general necesitamos vincularlo más con profes, practitioners que tengan oportunidades de hacer posgrados formativos de interés o que, por ejemplo, tengan canales para hacer investigación docente. Y por el otro lado, con grandes nombres, etcétera, que de vez en cuando den un curso de escritura y vean que no es tan fácil. Bueno, pues, ya que te ofreciste proponer mencionar algunas estrategias pedagógicas, te queríamos preguntar algunos tipos de estrategias pedagógicas que consideras que podrían ser efectivas para desafiar en general opiniones tradicionales, bueno, como las que terminas de comentar, ¿no? Sobre la escritura académica. Y también preguntarte si esas estrategias se aplicarían como de manera transversal, según tú, mejor, o en una asignatura más específica, tal vez. Tú antes mencionaste que en metodología uno también les enseña a escribir académicamente, ¿no? ¿Cómo, cómo se incorporan esas actividades, esas estrategias? Bueno, en general, digamos, la respuesta a esa pregunta es que hay que hacer muchas cosas distintas que van a funcionar complementariamente y que además van a depender de las posibilidades que tengamos. Entonces, puede que en mi institución se puedan hacer algunas cosas y en la institución de al lado se puedan hacer otras. Entonces,
Lo que estoy diciendo acá básicamente es que en este ámbito no funcionan las recetas. O sea, no funcionan las recetas porque va a depender de cuántos profes tenga dispuestos a trabajar en esto, cuánta flexibilidad curricular tenga para instalar algunas perspectivas, enfoques, estrategias que sabemos que funcionan. Entonces, la primera respuesta es que uno tiene que ver con qué jugadores cuenta y a partir de ahí, y eso en sentido muy amplio, ¿no? En sentido casi nacional, digamos, qué se hace en el país donde uno vive. Y a partir de ahí tomar decisiones. Por ejemplo, vamos a cuestiones concretas. En Argentina hay una larga tradición de más de 20 años de cursos de aprestamiento masivos y curriculares. Entonces, los estudiantes que ingresan a la universidad, que en Argentina no tiene selectividad, sí, por eso está instalado esto. Miles, decenas de miles en algunos casos en las grandes universidades van a cursos de lectura y escritura durante un semestre para prepararse, para hacer cierta nivelación antes de entrar. ¿Mm? Ese enfoque tiene algunos problemas que luego puedo comentar, pero tiene una ventaja que es un gran alcance, tiene un impacto tremendo. ¿Mm? Ese enfoque en otros países, por ejemplo en Colombia, no es tan común o en Chile no es tan común y se usan otras estrategias. Por ejemplo, en Colombia hay una tradición que ya tiene más de 10 años de tener centros de escritura definidos como un espacio donde los estudiantes y a veces los profes van de visita, digamos, y un tutor par, un estudiante más avanzado, ayuda con un trabajo en particular, ¿sí? Que tiene que entregar el estudiante en unos días. Entonces, en Colombia es mucho más fácil en mi institución colombiana plantear la idea de un centro de escritura, porque es lo que se está haciendo, y en Argentina es mucho más fácil poner un curso de aprestamiento al comienzo. Entonces, eso, primera respuesta, tenemos que hacer lo que podemos hacer. ¿Tá? Y en segundo lugar, ninguna de estas soluciones cubre por completo las necesidades formativas. Porque como dije al principio, leer y escribir es muy complicado, es muy caro apoyar la lectura y la escritura. Y en la universidad ideal deberíamos tener instancias en diferentes, desde diferentes, digamos, estrategias y además en diferentes niveles. Porque además de que leer y escribir en la universidad es distinto y difícil, escribimos cosas distintas en etapas distintas. Nosotros ahora estamos por publicar un artículo, una investigación que hicimos, en donde demostramos que en Chile, por ejemplo, primer y segundo año de universidad se escriben textos, géneros discursivos más bien escolarizantes, mucha prueba, mucho control de lectura, ¿m? Mientras que los últimos años del pregrado empiezan a tener menor peso y aparecen estos textos más complejos de investigación, proyectos, tesis, etcétera. ¿Mm? Entonces, claro, el apoyo que yo puedo dar al comienzo para esos géneros más escolarizantes no sirve tanto para lo que luego necesito al final. Por tanto, lo ideal sería poder tener algunas instancias con ciertas características al comienzo, básicamente alguna especie de instancia de aprestamiento donde uno prepare a los estudiantes para estas cuestiones transversales y transferibles, como lo que decía de tengo que citar quién dijo esta afirmación o este número, y luego más adelante eso ya no alcanza, porque la manera de construir conocimiento en un área u otra varía, o en un género u otro varía, y por tanto los apoyos son de otro tipo. En esa combinación de estrategias, algo que quiero enfatizar y les devuelvo el micrófono virtual, es que hay que tratar de que esas estrategias queden curricularizadas, porque que sean cursos obligatorios o créditos obligatorios de algún tipo, porque si no lo que suele suceder es que tienen vida corta. ¿M? Eso está estudiado en muchos países y contextos. Entonces, si por ejemplo voy a instalar un curso de apoyo a la escritura de tesis de pregrado, ojalá sea curricular y obligatorio para que eso quede más allá de que en el futuro cambie el rector o rectora y el nuevo rector o rectora dice no tenemos dinero para eso, no sé si sirve y lo saque. Entonces, tratar de que se curricularice cualquier cosa que nosotros hagamos es importante. Y ahí, para tratar de entender cómo hacerlo, porque no es fácil, a mí siempre me ha parecido útil la comparación con los cursos de lenguas extranjeras. ¿Sí? Los cursos de lenguas extranjeras, digamos, se parecen mucho a los cursos de lectura y escritura en L1, porque sabemos que uno no aprende, no sé, alemán en el primer año para todo el pregrado. Sabemos que cuando uno aprende una lengua extranjera tiene que aprender a leer, escribir
y comunicarse oralmente, no se separa eso. Sabemos que para aprender una lengua extranjera tenemos que seguir practicando a lo largo de la vida, no es algo que queda como andar en bicicleta. Entonces, cuando no sepamos muy bien cómo hacerlo, muchas veces esa comparación nos orienta un poco y además la didáctica tiene mucho en común, la de lengua extranjera y lectura y escritura en lengua materna o lengua prioritaria. Federico, tú mencionaste recién el, eh, el hecho distintivo de aprender a escribir en determinados contextos, en determinados dominios, ¿no es cierto?, del conocimiento. Por lo tanto, quisiera ahora moverme hacia lo disciplinar. Entiendo, sin ser un experto, entiendo que aprender a escribir tiene mucho que ver con aprender a pertenecer a una comunidad determinada, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta aquí tiene que ver con lo disciplinar. Si uno tiene que aprender las maneras de escribir, las convenciones que son propias de una disciplina, ¿cómo eso se relaciona con lo interdisciplinar? ¿Cómo escribir y aprender a escribir en un contexto interdisciplinar, por ejemplo? Sí, bueno, ahí es muy buena la pregunta. Lo primero que me gustaría como compartir con ustedes, con los oyentes, es que las carreras en el pregrado son interdisciplinarias. Porque uno piensa, no sé, que la carrera de sociología es igual al área de sociología. Y no es así. Cuando uno hace la carrera de pregrado de sociología, va a tener un profe que viene de historia y que viene de ese mundo y que construye conocimiento y escribe de esa manera. Y luego va a tener un profe de inglés quizás que viene de otro mundo. Entonces las carreras son inherentemente interdisciplinarias. ¿M? Y esto, bueno, nosotros lo aprendimos a través de prueba y error porque en algún momento quisimos, siempre cuento esta historia, quisimos saber cómo se escribía un ensayo en sociología y fuimos a la carrera de sociología, concretamente de la Universidad de Chile, y cuando empezamos a levantar ensayos vimos que no se parecían en nada. Y era porque escribían un ensayo en una asignatura de sociología cuantitativa que se piensa y escribe de una manera, pero también escribían en el mismo año los pobres estudiantes que pasaban por estos mundos un ensayo más vinculado a la filosofía y la historia que usaba otro tipo de evidencias. Entonces, es importante es importante pararse en una perspectiva interdisciplinaria, ¿no? O transdisciplinaria, multidisciplinaria, porque las carreras lo son de esa manera. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, por supuesto, hay prácticas más o menos comunes a esa carrera, prácticas de lectura y escritura, y los estudiantes no las conocen, las van aprendiendo de a poco. Lo curioso es que los profes sí las conocen, por supuesto, por eso son miembros de esos ámbitos, pero en muchos casos les cuesta, ¿sí?, darse cuenta de lo que saben y enseñarlo. ¿M? Ahí también nos sirve la analogía con las lenguas extranjeras. Una persona hablante de español, ¿sí?, como lengua principal, que tiene que darle clases, por ejemplo, a una persona que viene de Japón y que no sabe una palabra de español, va a tener grandes dificultades para hacerlo, a pesar de que habla perfecto español y escribe perfecto español, porque no tiene las herramientas para secuenciar lo que sabe, tomar en cuenta lo que la lengua que viene, que es distinta a otra estructura. Entonces, nosotros ahí tenemos parte de, yo les decía, hay que hacer muchas cosas complementarias. Una estrategia pedagógica que muchas universidades están haciendo en Argentina y Chile, por ejemplo, en Estados Unidos también, tiene que ver con ayudar a los docentes de las diferentes carreras y áreas a saber cómo hacer eso. ¿Mm? Y permítanme una pequeña anécdota de una experiencia con una docente del área de medicina aquí en Chile. Esa docente estaba muy interesada en que sus estudiantes se escribieran mejor. Les pedía un escrito muy complejo y muy interesante para trabajar escritura en ciencias de la salud. Básicamente los estudiantes tenían que ir a un hospital, a un centro hospitalario, observar, detectar un problema en su funcionamiento y a partir de las herramientas de la carrera proponer una solución. Tenía que ver con gestión de instituciones de salud. Sin embargo, cuando escribía el instructivo para hacer el texto, que ya que haga un instructivo es una gran noticia, y eso es muy importante, el instructivo decía cuestiones muy generales, decía, escriba claramente, ponga introducción, desarrollo y conclusión. La profe no lograba poner en el instructivo lo que sabía y lo que quería.
Y ahí mi trabajo fue simplemente, les juro que solo hice esto, le dije, cuénteme realmente qué quiere. ¿Mm? No ponga ahí lo que cree que los demás creen que usted debe decir. No, dígame exactamente qué quiere. Y cuando me empezó a decir lo que quería, lo pusimos en el instructivo y ahí todo fue mucho más claro. Entonces, son importantes estos apoyos para ayudar a los docentes a que compartan lo que saben y lo puedan transformar en una instancia de aprendizaje. Ahora, entonces, primer punto, las carreras son interdisciplinarias. Segundo punto, tenemos que enseñar a, tal como decías, Bernardo, a enseñar cómo se lee y escribe en el ámbito, porque no es solamente una cuestión retórica y comunicativa, hay un aspecto identitario. ¿Sí? Y en tercer lugar, hay un aspecto epistemológico. Cuando yo empiezo a aprender cómo se escribe en un área, y lo digo concretamente, por ejemplo, qué tipo de evidencias valen en un área, ¿sí? Como argumento, ¿sí? ¿Qué sirven? ¿Testimonios o datos cuantitativos? ¿Sí? ¿Cómo los expongo? ¿Las fuentes que uso tienen que ser recientes o pueden ser antiguas? Todas esas preguntas, en el fondo, son epistemológicas. Porque si estoy en biología, una fuente de hace 50 años prácticamente no me sirve. Pero si estoy, ni siquiera hablo de historia, si estoy en humanidades, sí, porque nos basamos en autores muchas veces antiguos. Aunque no hayan conocido Internet, voy a usar a Foucault para hablar de Internet, ¿sí? Entonces, eso pasa en ciertas... Y en otras áreas eso es ridículo, no puede ser. ¿Vale? Entonces, es identitario, es epistemológico y es comunicativo, y eso es específico de las áreas y de esos ámbitos interdisciplinarios de la carrera. Ahora, sin ponerme demasiado complejo, más de lo que corresponde, quiero agregar algo más. Cuando nosotros ponemos el foco en la importancia de aprender a pensar, sentirse parte y comunicar en cierta área, no nos tenemos que olvidar que hay ciertas cuestiones que no dependen de las áreas. Hay ciertas cuestiones de un buen lector y escritor que son comunes a todas las áreas. ¿Mm? Y entonces por eso a veces el movimiento pendular hace que una perspectiva que es correcta nos haga tapar otra. Y ahí hay un concepto que me gusta mucho, que quiero compartir con ustedes, que es el concepto de transferencia. Hay ciertas habilidades de los buenos lectores y escritores en la universidad que ellos pueden transferir a diferentes áreas y a diferentes desafíos y situaciones, ¿no? Y voy a dar ejemplos. Un ejemplo de habilidad transferible es que cuando a mí me piden escribir un escrito, un texto, voy a buscar escritos anteriores parecidos a ese que me piden. ¿Sí? Esa es una habilidad que si nosotros podemos instalar en nuestros estudiantes, les va a servir para toda la vida. Y nosotros, que somos escritores expertos, lo hacemos. ¿Eh? Si nos piden postular un proyecto, lo primero que vamos a hacer es, ¿tienes postulaciones anteriores? Así las veo. Si nos piden hacer una carta de reclamo, vamos a decir, ¿tienes un modelo en el que me puedo basar? Entonces, ese es un ejemplo de algo que no es disciplinar, sino que tiene que ver con estrategias muy útiles y que también podemos enseñar y que va más allá de las disciplinas. Entonces ahí este es el juego donde no podemos olvidar lo disciplinar, tiene que estar, pero tampoco tenemos que olvidar lo que es transversal, digamos, a la construcción de conocimiento y escritura académica. Muy interesante todo, ¿eh? Eh, y más en lo personal, ¿tú cómo incorporas los hallazgos, todos estos hallazgos que tú nos mencionas de la investigación en tu propia práctica pedagógica? Bueno, imagínense si yo me dedico a investigar esto, cuando enseño escritura o formo profes de escritura, tengo que ser consecuente con esto. Entonces, hago un esfuerzo para que después nadie diga, dice esto, pero hace otra cosa. Bueno, entonces voy a dar algunos ejemplos. Una práctica que incorporé completamente a mi manera de ser profe, yo en este momento estoy sobre todo formando futuros profesores de lenguaje, y que se la recomiendo a cualquier profe de cualquier área, es que para cada actividad de escritura que soliciten, elaboren un instructivo. ¿Mm? Elaboren un instructivo. Y que ese instructivo
sea un instructivo no con generalidades ni con lo que nos parece que debería incluir, sino que sea bien concreto, basado en, digamos, lo que los estudiantes pueden hacer y en lo que yo quiero que hagan y por qué quiero que lo hagan. ¿M? Entonces, un instructivo, primero, tiene que ir atado a una buena tarea de escritura. ¿M? Si yo simplemente digo, escriban un ensayo, esa no es una buena tarea de escritura, es muy imprecisa, es repetitiva, es aburrida. Entonces, la primera invitación que hago a los demás, y lo hago en mi propia práctica, es inventar escritos con nombres atractivos incluso, ¿m? Para que los estudiantes digan, ah, a ver qué es esto, esto es distinto. ¿No? Entonces, por ejemplo, esta semana le pedí a un grupo de estudiantes que están en tercer año de la universidad, les pedí que escriban un género que le puse de nombre, denuncia de desinformación. Nunca lo pedí antes, es un invento. Y ahí lo que tienen que hacer mis estudiantes es identificar alguna fake news, web falsa, pseudociencia, etcétera, que sea interesante para ellos. Luego, analizarla, describir a partir de la teoría por qué esa fake news o desinformación funciona, por qué la gente la cree, por qué circula, etcétera. De alguna manera hacer una denuncia teóricamente informada y luego tienen que hacer una propuesta respecto de cómo usarían todo eso que acaban de hacer en su futura práctica como profes, cómo pueden trabajar con esa noticia falsa en el aula para formar en el futuro lectores críticos. Bueno, esa es una tarea interesante, digamos, vinculada al programa de mi curso y que viene con su instructivo. ¿Tá? Bueno, entonces, ese instructivo tiene que tener primero una descripción de la tarea, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que les acabo de compartir? También, ojalá, un instructivo tiene que explicar por qué, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer esto? Bueno, esto es porque te va a dar herramientas para formarte como formador de lectores críticos y esto se vincula a nuestro programa y el perfil de la carrera, etc. Luego de eso, en el instructivo tiene que haber cierta información sobre la temática, qué es la desinformación, qué pueden leer, ¿no? Como cierta puesta en contexto del tema. Un instructivo tampoco tiene que prescindir de algo muy importante, que es el paso a paso. Porque si yo explico muy bien la tarea, pero no explico cómo llegar al producto final, dejo a los estudiantes un poco perdidos. Entonces digo, bueno, si yo estuviera en su lugar, primero haría esto, primero haría un rastreo en internet de desinformaciones, luego buscaría en periódicos si tuvo un impacto, qué circulación tuvo, el paso a paso, ¿sí? Luego júntense tres o cuatro y discutan, tomen notas. Eso es muy importante el paso a paso, además de la descripción de la tarea. Como el paso a paso puede ser muy abstracto e incluso generar angustia, siempre adjuntar, si uno tiene, ejemplares de años anteriores. ¿M? Ojalá estudiantiles y ojalá ejemplares a los que les fue bien, que sacaron una buena nota. Entonces, eso también calma la ansiedad. Miren, estos son productos que hicieron chicos de años anteriores que les salió bien. Bueno, además de el ejemplo y el paso a paso, siempre yo coloco los instructivos un disclaimer que eh, indica que si usted lo quiere hacer de otra manera, hágalo de otra manera. Porque nosotros en el curso siempre tenemos estudiantes que necesitan el paso a paso, o se angustian y se ponen ansiosos, pero luego tenemos otros que les gusta que no les impongan esa estructura y quieren, no, a mí se me ocurrió tomar tres noticias y compararlas, ¿puedo? Entonces, es bueno poner esa aclaración porque si no, uno está también tapando esa creatividad. Siempre, bueno, mándeme un correo, pídame permiso, qué sé yo, que quede establecido. Y por último, esto es muy importante y surge de mis investigaciones también, una pauta de cotejo para la autoevaluación antes del envío. Entonces, una pauta de cotejo es una lista de preguntas de sí no, donde los estudiantes pueden ver si respondieron sí en todas ellas. Por ejemplo, no sé, utilicé bibliografía de tal tipo para discutir esta desinformación, ¿no? ¿Sí o no? Si es sí, todo bien. Si es no, hay que hacerlo. Y esa pauta de cotejo que va al final de autoevaluación, nosotros hicimos investigaciones comparando cohortes en donde la usaban y no la usaban, y lo que vimos, esto está publicado, es que a los estudiantes que le dimos esa pauta de cotejo y la oportunidad de usarla, entregaron trabajos que eran de más o menos para arriba.
no recibimos esos típicos trabajos mal hechos, como que se fueron para otro lado, no entendieron lo que tenían que hacer, desaparecieron. Entonces, la pauta de cotejo es muy importante para que ni estudiantes ni nosotros suframos al recibir esos trabajos que se fueron para otro lado. Entonces, el uso de un instructivo de este tipo es algo que yo fui incorporando y complejizando a partir de las investigaciones que hacíamos, ¿no? Y lo fui incorporando y funciona muy bien. Entonces, es algo que recomiendo y que tiene base empírica y les aseguro que hace que nuestra tarea docente sea más sencilla. Ahora, desde una perspectiva un poco más amplia, nosotros, nuestra institución, estamos experimentando una reforma curricular muy importante. La institución quiere incorporar en todos sus programas una serie de sellos institucionales y algunos de ellos tienen que ver con la nivelación en habilidades comunicativas y otros tienen que ver con la comunicación efectiva de la investigación. Entonces yo quisiera preguntarte, desde en tu opinión, ¿cuál podría ser un- una aproximación, un enfoque apropiado? Y quizás más importante, ¿cuál podría ser un enfoque poco aconsejable para implementar esa tarea? Buenísimo. Bueno, volvemos un poco a la discusión del comienzo, ¿no? Que tenía que ver con cómo hacemos esto en una institución. A ver, lo primero es que me parece una gran noticia que la universidad, la institución, vaya a, digamos, institucionalizar, explicitar un sello formativo que incluya la comunicación efectiva y la nivelación educativa, incluyendo comunicación. Porque ese sello, luego los que diseñan los planes de estudios de las diferentes carreras, los que piden recursos para contratar profes especializados, pueden basarse en ese sello para hacerlo. Entonces, ese compromiso diría que es súper importante, así que lo festejo, lo celebro, y tiene que ver con lo que decía al principio, que es que si no lo ponemos explícitamente en el currículum o en nuestro, digamos, sello institucional, modelo formativo, tiene diferentes nombres, no existe. No existe. Si no está curricularizado, no existe y podemos, digamos, cerrar los ojos y decir esto no importa y lo dejo fuera. Así que eso es lo primero, me parece súper bien, porque eso habilita esos apoyos. En segundo lugar, las instituciones tienen que asumir que el apoyo y la formación en lectura y escritura es caro, sale mucho dinero. ¿M? Porque si no, se instalan programas que realmente tienen muy poco alcance, que no tienen consecuencias. Entonces, así como los programas de seguimiento estudiantil que en Chile en los últimos años se han instalado, los centros de apoyo al aprendizaje, etcétera, sabemos que son caros. Implica contratar coordinadores, formar profes. Bueno, con lectura y escritura pasa lo mismo. El tema es que es muy importante hacerlo, porque es a través de la lectura y la escritura que los estudiantes aprenden y se expresan en instancias de evaluación. Entonces, tampoco es que uno puede decir, bueno, entonces si es caro, saquémoslo, ¿sí? Porque lo único que va a pasar es que va a haber más trabajo para los profes, va a haber estudiantes que tardan más en titularse, ¿sí? Porque esto no es un tema que uno puede sacar, ¿m? Sino que está al centro de las prácticas de aprendizaje y enseñanza. Bueno, dicho eso, uno podría evaluar distintas estrategias, ¿sí? Voy a mencionar algunas. Como les decía, esto depende de las posibilidades, intereses y competencias de cada institución. Los cursos curricularizados al comienzo de las carreras son muy importantes. En particular, en las universidades que tienen poblaciones estudiantiles no tradicionales, es decir, estudiantes que son primera generación, en sus familias, etcétera. Nuestras investigaciones muestran que esos estudiantes valoran muchísimo los cursos curriculares al comienzo de las carreras, pero muchísimo. Cosa que las instituciones más tradicionales, con estudiantes que ya tienen abuelos universitarios, etcétera, no pasa tanto. Entonces ahí, dependiendo del perfil, las instituciones más nuevas, con estudiantes con gratuidad, etcétera, y con primeros en su familia en ser universitarios, esos cursos funcionan súper bien. Nosotros ahí podemos distinguir entre un curso transversal para toda la universidad y cursos que sean para
una carrera o para un conjunto de carreras, una facultad. Y lo que es más recomendable es esta segunda opción, que el curso, bueno, sea de ingreso, pero tenga un poco de especificidad, supónganse Facultad de Humanidades, Facultad de Ingeniería, ¿no? Y que ya se empiecen a ver algunos textos, por ejemplo, en el curso que se van a ver al año siguiente o el semestre siguiente. Bueno, esa es una instancia. Otro momento clave y que además, aunque sea caro o no, a las instituciones les interesa muchísimo, es al final del pregrado. Porque al final del pregrado, en general, los estudiantes tienen que hacer un salto en el tipo de escritos que elaboran, muy difícil, ¿no? En general son escritos de investigación, proyecto de investigación-acción, tesina, tesis, diferentes nombres, y les cuesta muchísimo. Y eso hace que las tasas de titulación en término, etcétera, se alarguen, ¿no? Infinitamente. Los profes sufran, dicen, escriben pésimo, etcétera. Entonces, es interesante, y algunas universidades lo están haciendo, colocar algún curso, quizás de metodología y escritura, porque van de la mano. Dijimos, cuando leo y escribo, también pienso de cierta manera, construyo evidencia de cierta manera. Entonces, mi segunda recomendación, si es que a la institución le interesa, puede, etcétera, es que haya alguna instancia de apoyo curricular hacia el final de la carrera. Eso funciona muy bien. Tercera acción que se puede tomar en consideración y que es muy poco común en Chile, pero que es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos, y esto se los comento por si quieren ser más innovadores, es que cada carrera defina cursos, lo que se llama cursos con énfasis en escritura. Es decir, que miro el plan de estudios y digo, ok, en segundo año necesito que en esta materia que ya exista se escriba mucho y se lea mucho y haya trabajos bastante complejos, porque eso los va a preparar para lo que viene, no sé, en tercer año. Entonces, la institución dice, vamos a poner más ayudantes, vamos a hacer cohortes más pequeñas, ¿sí? De forma tal que pueda haber un trabajo individual fuerte con lectura y escritura. Entonces, esta idea de los cursos con énfasis en escritura, que uno podría decir dos o tres en toda la carrera, también es una manera de ir dando apoyos estratégicos. Y el curso específico con énfasis en escritura en biología marina va a ser distinto al curso con énfasis en escritura de historia. Bueno, además de eso, algunas instituciones en Chile, en Argentina, en Estados Unidos esto es muy común, tienen un pequeño equipo de expertos que trabajan con docentes, como detrás de escena, y los ayudan a hacer lo que conté al principio. Bueno, ¿cómo hago un buen instructivo? ¿Cómo hago para que la tarea tenga mayores implicancias epistémicas, digamos, genere mayores aprendizajes? Entonces, desde esa perspectiva, este equipo de asesores docentes lo que hace es van trabajando con un profe, con otro, con el que tiene interés, no es que se impone, ¿no? Pero trabajan un año o dos hasta que lo dejan formado en esta perspectiva de leer y escribir para aprender. Y ahí pasan a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Entonces, ese servicio es relativamente fácil de instalar y funciona súper bien. Realmente se generan un montón de dinámicas muy potentes. Incluso ese profe asesor puede ir a algún curso. Y por último, y cierro con esto, les decía al principio, les hablaba de los centros de escritura. Los centros de escritura donde un tutor par al que se le acredita esa labor, a veces con algo de dinero, a veces con créditos, lo que hace es, se junta con un estudiante de años inferiores y hace, luego de tener una pequeña formación, el tutor, le hace un acompañamiento a ese escrito, resuelve dudas. Y ahí se da una dinámica súper interesante que está muy bueno promover, que es que ese estudiante pasó por lo mismo, sabe lo que le va a costar, vivió esa angustia del escrito, cosas que nosotros como profes a veces estamos un poco alejados. Entonces, imaginen en esta perspectiva de universidad letrada, un término que me gusta usar, un estudiante entra a la universidad, tiene un primer curso donde le enseñan estas cuestiones transversales, luego tiene un par de cursos que son de su carrera, pero donde lo van a hacer leer y escribir mucho y con mucho feedback. Además, en algún trabajo difícil va a ir al centro de escritura y se va a juntar con un estudiante avanzado que le va a decir, no, mira, esto es más así, más allá. Y luego, cuando está en su último año y con la angustia de la tesis, va a tener también un curso de apoyo que no va a ser de normas APA, sino que va a ser de
metodológicamente, digamos, como argumento para esta tesis. Esa es una trayectoria con muchos apoyos. No es que todas las universidades ofrezcan esto, en general optan por una u otra, pero y me olvidé, y además en algunos cursos sus profes le van a pedir unas tareas súper bien informadas porque van a tener una asesoría docente detrás de escena. Entonces, ahí como institución nos aseguramos de imponer ese sello que me decían al principio. Y quiero decir que esto es pura ganancia, o sea, el estudiante entiende lo que le piden, los trabajos son mejores, los profes corrigen menos, las titulaciones son en términos, o sea, realmente es pura ganancia. ¿M? Y si me permiten, algo que no mencioné, pero que en Chile es como parte de la expectativa, no pondría tanto el foco, casi que lo sacaría en acciones de diagnóstico. El exceso en el diagnóstico, pruebas estandarizadas en el primer año, en el segundo, en mi opinión, es realmente no tan conducente, porque nosotros sabemos lo que los estudiantes necesitan, sabemos los niveles que tienen, y además no es tan fácil medir avances en estas competencias tan complejas. Entonces, si ustedes están pensando en instalar unas pruebas estandarizadas de escritura, que es algo extremadamente difícil y caro, sugiero que simplemente le pregunten a los profes o vean algunos textos porque los desafíos siempre son los mismos todos los años, y redirijan esos esfuerzos a las acciones que mencionaba antes. Federico, de toda esta información y consejos muy prácticos que nos has dado, en los casos de coescritura, ¿hay alguna modificación o adaptación que tú podrías sugerir o alguna acotación? Coescritura entre estudiantes, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Bueno, sí, tengo algunas cuestiones para compartirles. La escritura es un proceso que tiene un componente social y que tiene un componente individual. Entonces, lo que diría es, fomentemos instancias de coescritura de a dos, de a tres, dentro de lo posible, pero también en cada curso, por favor, que haya una instancia de escritura individual, de forma tal que nosotros podamos verificar en qué está ese estudiante, qué es lo que puede hacer o no. De la misma manera, también sugiero que en todos los cursos, si se puede, haya instancias de escritura presencial, lápiz-papel, ¿sí? Con poca planificación, mucho más espontánea, y también haya instancias de trabajo de escritura domiciliaria. Que tengamos esas dos fotos, porque son complementarias. Entonces, quiero ver cómo estudiante, cómo este estudiante hace un trabajo en el que tiene tiempo, investiga, etcétera, pero también quiero ver cómo se desempeña en algo más simple, pero que es instantáneo y presencial. ¿M? Quiero ver cómo escribe solo, quiero ver cómo escribe con otros. Eso como primera respuesta. Por otro lado, les cuento que tenemos una investigación que cerró hace poco, de 4 años y grande, y ya tenemos un paper publicado al respecto. Y una de las cuestiones que encontramos en esta investigación, este Fondes irregular de 4 años, nosotros nos preguntamos cómo leen y escriben en la universidad los estudiantes a los que les va bien y cómo leen y escriben los estudiantes a los que no les va tan bien. ¿Sí? Bueno, es una pregunta muy útil para luego pensar acciones. Y lo que encontramos es que los estudiantes a los que les va bien leen y escriben con otros. Y los estudiantes a los que no les va tan bien, y eso tiene una definición técnica en el artículo, si quieren después se las cuento, no. Leen y escriben solos y solamente leen y escriben con otros cuando el profe lo obliga. ¿Mm? Entonces, y no solo escriben con otros, leen con otros. ¿M? Entonces se conectan en un Zoom, ponen el texto y van haciendo comentarios. O en un Drive, leen con otros. Nosotros, por ejemplo, la lectura con otros no la fomentamos mucho. Y es una práctica la lectura con otros de los estudiantes a los que les va bien en todas las áreas. Esta investigación fue transversal. Es una práctica secreta, o sea, nadie se entera. El profesor no la pide, los estudiantes no la cuentan. Simplemente nosotros investigando llegamos a evidencias súper claras de que esos estudiantes que nosotros identificamos por sus notas todos los semestres, que siempre les va bien, son el top 5% de su curso, ¿sí? Hacen eso, ¿m? Se conectan con otros
y van discutiendo un texto, esto no lo entendí, ¿qué te pareció a ti?, etcétera, etcétera. Y también escriben con otros, pero no de la manera que nosotros pensábamos de mandar un trabajo grupal, sino que escriben su trabajo individual, se mandan fotos, se preguntan acá cómo lo hiciste, le leen el trabajo a otro que le da feedback. Entonces, ahí hay una serie de prácticas colectivas que son muy interesantes y que suelen pasar desapercibidas y que nosotros deberíamos fomentar, porque sabemos que a esos estudiantes es a los que les va mejor, que tienen cierta agencia espontánea, cierta capacidad de hacer cosas que los profes no piden y que tienen que ver con la colaboración. Eh, bueno, quizás para ir cerrando la entrevista no podemos no hablar de ChatGPT, no podemos hablar de los modelos de, ¿no es cierto?, de lenguaje en inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo ves tú, Federico, el futuro de la enseñanza en escritura, ¿no es cierto?, y la pedagogía en general con el influjo de la inteligencia artificial? Sí. Bueno, el tema me interesa muchísimo. Estoy ahora metido leyendo y experimentando. Sobre esto, lo primero que diría es que el chat GPT y otras herramientas de ese tipo no son herramientas de los estudiantes, son herramientas de todos, ¿sí? Porque en general la discusión es qué hacen los estudiantes con eso, cómo lo usan. Bueno, nosotros hoy como profes y como investigadores también lo estamos usando. Y si no lo están usando, por favor, esta tarde úsenlo. Experimenten, prueben, porque es una herramienta increíble. Es una herramienta increíble que tenemos que usar. Entonces, esa es como las dos primeras ideas. La primera es que esto no es estudiantil, esto es para todos los actores, y además no solo de la universidad, ¿sí? Gente que trabaja en empresa, que investiga, que hace informes, tienen que usar inteligencia artificial vinculada a la generación de textos ya. Si no lo están haciendo, tarea para esta tarde, no puedo esperar. ¿Mm? Em, y la segunda idea es que es una herramienta que va a ser parte de nuestras herramientas de trabajo cotidiano. Entonces, hay una serie de analogías que nos permite pensar esto. Yo en unas charlas que he estado dando hablo de tres: la calculadora, eh, Internet y el corrector ortográfico del procesador de texto, ¿sí? Esas tres herramientas son herramientas que hoy, cuando hacemos cualquier tipo de actividad con cierta complejidad, las tenemos ahí, las tenemos abiertas. O sea, es parte de los apoyos, ¿no? Entonces, no decimos, no, no voy a usar la calculadora, tengo que hacer notas mentales. No decimos, bueno, este dato, si no me lo acuerdo, no lo uso, no voy a usar internet, es trampa. Y tampoco decimos, bueno, el corrector ortográfico me está diciendo que esto es una falta de ortografía, pero yo como no me di cuenta solo, no lo voy a... No, al revés, lo usamos. Em, entonces, el chat y otras herramientas están en el mismo nivel. Así que es parte de nuestra caja de herramientas, hay que incorporarlo. Em, una tercera idea es que eso no significa que sea así, que cada uno lo use como quiera en todas las instancias, ¿no? Hay que, como con esas herramientas, en instancias de enseñanza-aprendizaje, como profes, tenemos que asumir que hay que regularlas, ¿sí? Hay que regularlas. Entonces, vamos a lo concreto, como la calculadora en algunas instancias escolares, el profe dice, bueno, estas clases las vamos a hacer sin calculadora. Y estas clases las vamos a hacer con calculadora. Y esta evaluación va a ser sin calculadora. Y esta va a ser con calculadora. Bueno, con el chat es igual. Entonces, por eso primero tenemos que conocer cómo funciona. Y en ese sentido, vamos a algunas cuestiones prácticas. Una vez que nos familiaricemos con la herramienta y con la bibliografía que ya hay disponible, y les cuento, hay recomendaciones del Ministerio de Educación de Chile muy buenas que explican cómo usarlo y cómo no usarlo. Y hay recomendaciones de UNESCO muy buenas, están en español, de hecho, para educación superior, que también dice, usémoslo así y no lo usemos así, de esta otra manera. Entonces, con base en todo eso, nosotros podemos ir al aula y, por ejemplo, preguntar a nuestros estudiantes, bueno, ¿quién usa el chat? El 90% va a decir que sí. Bueno, ¿cómo lo usan? Y empezamos a poner en la pizarra, se usa así, se usa para poner títulos, se usa para resumir textos, se usa para hacer un pimponeo de ideas, ¿tá? Y luego discutir con los estudiantes cuáles de esos usos son recomendables y cuáles no, porque hay cosas que el chat hace bien
y otras que más o menos. Entonces, eso es empezar a cautelar y promover un uso inteligente de esa herramienta, como hacemos con esas otras que les mencioné antes. En Internet le decimos a los estudiantes, usen Internet, pero fíjense la fuente, porque si viene de una web poco seria, no lo usen. Bueno, lo mismo. Lo mismo. Por otro lado, como están haciendo algunas universidades y todas las editoriales académicas, también tenemos que empezar a discutir el tema de explicitar cuándo lo usamos y para qué. Y eso también es interesante. Bueno, pueden usar el chat si quieren para estas prácticas, estos usos que decimos que funcionan, pero tienen que aclarar en su trabajo cómo lo usaron, cuándo lo usaron, para qué lo usaron. Y eso empieza a incorporar de manera, digamos, un poco más transparente e integral, ¿no? Con más integridad académica, el uso de esta herramienta que es muy interesante. Última idea, la aparición del chat también ha sido positiva, en mi opinión, y no quiero ser solo optimista, porque trae una serie de problemas, pero ha sido muy interesante para volver a poner la escritura al centro y volver a poner la escritura, volver a poner al centro también el tipo de tareas que pedimos. Una de las recomendaciones que sale en el Ministerio de Educación y en UNESCO es, antes de pedirle algo a sus estudiantes, páselo por el chat a ver qué pasa. Y eso probablemente, hagan eso, es una sugerencia, eso probablemente te permita ver que en realidad tu tarea es un poco reproductiva, no es tan interesante epistémicamente, no genera tanto aprendizaje y tienes que hacerle algunos cambios, ¿sí? Bueno, ese instructivo que les conté al comienzo con esa complejidad, es muy difícil que el chat lo pueda resolver. Muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, vamos también, a partir de la aparición del chat, hacia tareas más interesantes. Entonces, eso también me parece un aspecto positivo. Muy bien. Quisiera hacer una pregunta final, porque como para retomar un poco la primera pregunta, respecto de las concepciones un poco anticuadas o erradas acerca de la escritura. La Enciclopedia Británica tiene una entrada sobre escritura y dice, y la define así en su primera línea. La escritura es una forma de comunicación por medio de un conjunto de marcas visibles que se relacionan por convención con algún nivel estructural del lenguaje. Sí. ¿Qué no nos está diciendo esa definición respecto de escritura? Bueno, muy bueno. Efectivamente, esa es la definición, digamos, estándar de toda la vida. Es un código, ¿sí? Que me permite vincular ciertos símbolos escritos con una lengua natural, ¿no? Que tiene sonidos y que funciona de otra manera. Y ojo, en esa definición, que es súper acotada, hay cosas interesantes que para mucha gente son raras. Y la primera es que la escritura es una tecnología. ¿Mm? ¿Sí? Es un invento, ¿sí? Que sucedió, por lo que sabemos hoy, hace más o menos 5.000 años, que es muy poco, hace muy poco tiempo, y que se parece a la invención de la aguja para tener ropa más abrigada o de la rueda para hacer un transporte más eficiente. Está a ese nivel. Es un gran invento que permitió, por ejemplo, la acumulación de saber, la transmisión de saber, o, por ejemplo, la comunicación territorial en conquistas imperiales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo primero, esa es la definición básica. Y no tenemos que olvidar eso, que es una tecnología. Y como es una tecnología, la tecnología del japonés es distinta a la tecnología del español. Y por eso aprender a escribir en japonés es mucho más difícil que aprender a escribir en español, porque la tecnología que ellos desarrollaron tiene más, como la gente que le gusta la cultura japonesa sabe muy bien, tiene una complejidad, digamos, que lleva más tiempo de escolarización aprender, ¿sí? Mientras que las lenguas naturales no, todos aprendemos, desarrollamos la lengua al mismo tiempo, seamos hablantes de japonés, alemán o español. Ok, entonces esa es una definición súper acotada que igual tiene este aspecto valioso. ¿Qué le falta a eso? Le falta que, por ejemplo, cuando nosotros escribimos un texto, me pongo otra vez en contexto escolar, y mi profe me lo marca todo con rojo, ¿sí? Y me dice, esto tiene este problema y este y este y este, eso me lastima como persona, ¿sí? Porque eso que escribí soy yo, ¿sí? Entonces, este es solo un ejemplo de una dimensión que tiene que ver con lo identitario que sucede en la escritura. Entonces, ese factor identitario muchas veces lo pasamos por alto, ¿sí? Y creemos que
Los estudiantes son como una especie de tabula rasa, que además quieren ser como nosotros, sus profes, y eso no es así. Entonces, en la escritura se juega algo identitario. Y cuando un estudiante empieza a escribir y a comunicar académicamente, ¿m? Y además empieza a comunicar académicamente como se comunica en cierto ámbito, digamos, el ámbito de la ingeniería o el ámbito de las humanidades, ese estudiante empieza a ser otro, ¿m? Empieza a ser otro y otra. Y eso no es simple, o sea, eso genera resistencias. ¿M? En nuestras investigaciones encontramos que a esos estudiantes que empiezan a comunicar de otra manera, en sus comunidades, si son estudiantes no tradicionales, les hacen bullying. Les dicen, hablas raro, ¿sí? Les dicen, te estás comunicando de manera extraña, se les ríen. ¿Eh? Entonces, eh, y ahí empieza a haber una tensión. Entonces, la escritura no es solo la codificación de los sonidos de la lengua natural, sino que hay componentes identitarios. Ahí me fui como a un componente súper diferente. Hay muchos otros. ¿M? Dijimos varios en esta conversación. Dijimos que escribir va de la mano con cómo se piensa y construye conocimiento en un ámbito. No tiene que ver necesariamente con lo identitario, pero eso es también muy, muy importante. Dijimos, escribir es muy complicado, ¿sí? Y manejar esa codificación es mucho más difícil que simplemente saber que la letra A se codifica el sonido A. Es mucho más difícil y, por ejemplo, involucra lo que se llama conocimiento de géneros discursivos, o sea, saber escribir muchas clases de textos distintos que son completamente diferentes entre sí. Entonces, ahí mencioné varias de esas cuestiones que la Enciclopedia Británica, a pesar de que es una gran definición, se olvidó. Perfecto. Bueno, yo sabía que esta entrevista iba a ser muy interesante. Lo que no sabía era que iba a ser tan interesante. Así es que quiero agradecerte, Federico, por tu tiempo, por la generosidad que tienes para compartir tu conocimiento y también a Irini, ¿no es cierto?, por esta entrevista que corresponde a nuestro primer programa de lo que esperamos sea un exitoso podcast cuando finalice. Muchas gracias, Federico. Que esté muy bien. Muchas gracias, un placer, la verdad, conversar y sobre todo cuando las preguntas son tan, tan entretenidas.